Señores, se le empieza a caer el castillo a Norma Piña y bueno, el día de hoy lo vamos a comprobar y lo vas a ver cómo se le cae ya su castillo, ya que no le hacen caso al tratar de invalidar esta nueva ley, la cual no pudo, y nada más ve cómo fue esta sección, la cual estuvo muy buena y de comedia. Chécate nada más cómo intentó invalidar y no pudo. Buenos días, señoras ministras y señores ministros. Se abre esta sesión pública ordinaria del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor secretario de Cuenta, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración los proyectos de acta de las sesiones públicas número 5 ordinaria y primera solemne conjunta celebrada respectivamente el martes 16 y el jueves 18 de enero del año en curso. Están a su consideración las actas. Si no hay observaciones, consulto si las podemos aprobar en votación económica. Quedan aprobadas por unanimidad de votos. Continúe, por favor, señor secretario. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la acción de inconstitucionalidad 135/2022, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Quintana Roo, bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek y conforme a los puntos resolutivos a los que se dio lectura en sesión anterior. Gracias. Señoras ministras, señores ministros, como recordarán, el pasado jueves 16 de enero comenzamos la discusión de este asunto. Nos detuvimos en el primer tema de estudio de fondo. Acordamos dejarlo en lista para reflexionar sobre el alcance del análisis oficioso que este Tribunal Pleno debe hacer respecto de la consulta previa y si, dependiendo del resultado de ese examen, las consideraciones deben o no quedar plasmadas en la sentencia. Tenía anotadas para pronunciarse sobre este tema a la ministra Ríos Farjat y a la ministra Esquivel Moza. Ya tomaron la palabra, pero como fue brevemente, quedamos en que les volví a dar la palabra a ustedes. ¿Desean hacer uso de la palabra o fijamos las posturas que...? Fijamos las posturas, ¿no? Gracias. Ministro González Alcántara. Muchas gracias, ministra presidenta. Durante la sesión del martes pasado, en la que empezamos a discutir este asunto, se ventilaron dudas sobre la importancia respecto a la pertinencia de analizar oficiosamente la consulta previa realizada durante un proceso legislativo y sobre los efectos que tendría este estudio en el caso de que una mayoría concluyera en que la consulta fue válida. Aunque originalmente yo venía con la propuesta, las ideas aquí planteadas me han hecho llegar a una nueva reflexión. Este Tribunal Constitucional debería de empezar a dar una mayor libertad a las legislaturas en las que, en cumplimiento de sus obligaciones convencionales, en un ánimo de abonar por la deferencia democrática de este órgano, y esta sería mi postura en el porvenir, es que no deberíamos de realizar análisis oficiosos ahí en donde advertimos que sí se realizó una consulta si no existe un planteamiento en contra de su calidad. Por supuesto que este tribunal seguirá salvaguardando el derecho de las comunidades indígenas y de las personas con discapacidad. Sin embargo, si pretende responder a los cambios en la vida y en la cultura jurídica de nuestro ordenamiento y abonar especialmente en la deferencia que guardamos hacia los distintos órganos legislativos con los que estamos llamados a dialogar. Por lo anterior, yo estaría por la eliminación de esta parte del estudio, pues considero que si no hubo planteamiento en contra de la calidad de la consulta, no procede, desde mi punto de vista, evaluarla oficialmente. Gracias, ministro González Alcántara. Ministra Ortiz Salf. Gracias, ministra presidenta. Como adelanté en la sesión anterior, mi voto será en contra del proyecto y por la invalidez de la consulta, toda vez que no comparto el estándar no estricto que se propone para analizarla, ni que la misma cumplió con los estándares en la materia. Ahora, sobre las valiosas intervenciones de las y los ministros expresadas en la sesión anterior,
No comparto aquellas en las que se propone que el estudio oficioso de la consulta no alcanza para determinar si el proceso consultivo se ajustó al parámetro de constitucional o que este estudio sea casuístico dependiendo de la incidencia de la norma en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Por otro lado, el hecho de que este Tribunal Pleno adopte una posición diferenciada y haga una valoración previa sobre la incidencia de la norma en sus derechos, me parece que atenta contra la libre autodeterminación, asumiendo una postura que se supla en su voluntad, toda vez que deben ser los mismos pueblos y comunidades quienes determinen sus propios intereses. Por lo tanto, el sentido de mi voto será en contra de reconocer la validez de la consulta por no cumplir con el parámetro constitucional y convencional y por el alcance amplio en el estudio oficioso de la consulta y porque éste quede plasmado en la sentencia. Como lo sostuve desde la sesión pasada, considero que en principio este Tribunal Pleno debe analizar, incluso de oficio, si las normas generales impugnadas en las acciones de constitucionalidad afectan de manera diferenciada los derechos e intereses de los pueblos y comunidades indígenas a fin de determinar la necesidad de una consulta previa. Considero que esta Suprema Corte debe verificar si hubo o no consulta previa y, en su caso, si ésta cumplió con los requisitos básicos para considerarla válida. Desde mi punto de vista, es importante que se plasme en la sentencia el análisis que esta Suprema Corte lleve a cabo sobre la consulta que se haya implementado, incluso si se concluye que fue adecuada, pues se trata de un tema complejo que involucra la posibilidad de que este Tribunal Pleno se pronuncie sobre múltiples problemáticas específicas que se pueden presentar en cada caso concreto y con ello que desarrolle criterios que sirvan de base para que gradualmente las autoridades legislativas perfeccionen los procedimientos de consulta que realizan y deben ser en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas. De ahí que, como lo adelanté, estoy a favor del proyecto, pues considero que en este caso la ley de consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de Quintana Roo debía haber sido consultada previamente y que el proceso de consulta llevado a cabo por el Congreso local cumplió con los requisitos básicos, insisto en lo básico, para considerarlo válido. Es cuanto, señora ministra presidenta. Gracias, ministro. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señora ministra presidenta. Primero, antes que nada, agradecer al señor ministro Lainez haber tomado para su proyecto el desarrollo de los temas propios de un tema que oficiosamente puede acometer este alto tribunal, a pesar de no haber sido expresado por quienes promovieron la acción de inconstitucionalidad. Y en segundo lugar, decir estoy de acuerdo con lo que aquí se expresa y al considerar también que la consulta corrió y fue correcta, en esa medida considero que si así está plasmada, una vez constatado por este alto tribunal, en la eventualidad de que alcance una mayoría, que se hizo este ejercicio, no debe constar en el propio proyecto en la medida en que no es la finalidad de la acción de inconstitucionalidad traer temas oficiosamente que habrán de ser declarados infundados en la medida en que nadie los planteó. Gracias, señora ministra. Gracias. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministra presidenta. Bueno, yo básicamente estoy de acuerdo con todo lo dicho por el ministro Aguilar. Me parece que existe una premisa de la cual parto yo. Las comunidades y pueblos indígenas no tienen legitimación en una acción de inconstitucionalidad. Es por eso que creo que es importante el criterio que hemos estado manejando. ¿Quiénes van a hacer valer los vicios de falta de consulta si no están legitimadas las comunidades indígenas? Los partidos políticos lo van a hacer, pero lo van a hacer a conveniencia. Por eso creo que el mandato que tenemos de revisar las consultas es adecuado, como lo hemos estado manejando en los precedentes. En ningún momento en los precedentes se habla de un criterio rígido o de un criterio duro que se tiene que seguir. Simplemente es velar por las comunidades, pueblos indígenas, que son grupos vulnerables que no tienen legitimación para hacer valer sus derechos en una acción de inconstitucionalidad. Es cuanto, ministra presidenta.
Ministra Esquivel. Sí, gracias, ministra presidenta. Yo considero que no se debe hacer un análisis de oficio si no hay argumentos sobre la validez o invalidez de la consulta. No soslayo la importancia de la consulta. Si bien es cierto, no tienen legitimación las comunidades indígenas, aquí en este caso viene la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ella no argumenta ningún aspecto sobre su validez o invalidez de la misma, por lo que mi postura es va en el mismo sentido de la argumentación del ministro Juan Luis González Alcántara y del ministro Alberto Pérez Dayán en cuanto a que no se debe hacer el análisis de oficio. Gracias, ministra presidenta. Gracias. Ministro Pardo. Gracias. Bueno, fue la idea que yo expuse en la sesión anterior, que no habiendo concepto de invalidez en donde se impugne o se cuestione la manera en que se llevó a cabo la consulta, en este caso concreto, me parecía que resultaba un tanto complicado que este Tribunal Pleno hiciera un pronunciamiento precisamente por lo que acaba de mencionar el ministro Gutiérrez. Las comunidades indígenas no tienen legitimación para venir a una acción de inconstitucionalidad, pero sí lo tienen para irse a un juicio de amparo para impugnar la manera en que se desarrolló esa consulta. Y en esa medida me parece que si nosotros hacemos una validación en una acción de inconstitucionalidad, va a ser muy complicado que ante una impugnación con conceptos de violación expresos respecto de los detalles en los que se desarrolló esa consulta, se vuelva a analizar cuando ya la Suprema Corte la hubiera validado en una acción de inconstitucionalidad. Yo por ese motivo, y sin pronunciarme sobre el contenido de este apartado, que yo podría llegar a compartirlo, pero me parece que no hay necesidad de hacer un pronunciamiento por lo que acabo de mencionar. Gracias. Ministro Gutiérrez. Es cierto lo que dice el ministro Pardo. El problema es que el instrumento del amparo es un instrumento muy limitado. Le vamos a acabar diciendo que no podemos darle efecto útil al amparo porque solamente podemos afectar a quienes acudieron al amparo y solamente se le va a dar protección a una comunidad. En cambio, el efecto de una acción de inconstitucionalidad tiene un efecto de invalidar la norma completa. Entonces, me parece que la relatividad de la sentencia limita lo que se pueda lograr en un amparo para proteger a las comunidades indígenas. Sí, tendríamos que votar primero si seguimos como hasta ahora, que ha sido el criterio unánime, de que de oficio, tratándose de determinadas leyes o artículos, ya sea de comunidades indígenas o afromexicanas o bien de personas con discapacidad, las consultas a las que están obligados tanto las autoridades legislativas como las administrativas en función de tratados internacionales y de la propia Constitución, tienen que ser analizadas de oficio por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación o no. Sería lo primero. Yo nada más quiero comentar que en términos del artículo 40 de la ley reglamentaria nos dice: en todos los casos la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá suplir la deficiencia de la demanda, contestación, alegatos o agravios. Y precisamente el analizar en suplencia de la queja, que es de manera absoluta, salvo la materia electoral, implica, a mi juicio, analizar de oficio esta obligación del Estado mexicano. Pero cada quien podría expresar su opinión. La primera votación sería, la seguimos con reserva, que quede muy claro, de la materia electoral, que tiene reglas específicas. Es salvo la materia electoral, porque tiene reglas específicas, en todas aquellas leyes no electorales que sea necesaria la consulta, a juicio de cada ponente o de cada ministro, el estudio de primero, si se realizó o no la consulta, en términos generales, debe ser de oficio, sí o no. Tome votación, por favor. Perdón, ministro. Gracias, señora ministra, para tener solo la claridad de lo que habré de decidir en la votación.
Si la pregunta es ¿deben? Deben implicaría el que siempre se haga este estudio. Pueden llevaría a entender que este tribunal no tiene objeción alguna para examinarlo y en la eventualidad de que le resultara fundado, lo haría efectivo. Pero sí creo que entre deben y pueden habría una diferencia importante. Si optáramos por deber, siempre haríamos el estudio independientemente del resultado. Pueden nos llevaría a entender que lo haremos si el resultado es favorable a la pretensión de quien promovió la acción. Y efectivamente, como usted bien lo dice, la suplencia de la queja es posible, la ejercemos permanentemente, sin embargo, los criterios que sobre la misma se han generado consistentemente desde su existencia es suplir para conceder, no suplir para negar. Pero es otra cuestión técnica totalmente. Aquí, si nos vamos a la propia ley dice que la suplencia, que la Suprema Corte deberá suplir. La cuestión técnica es que es siempre y cuando sea a favor, pero eso es otra cuestión. Aquí nada más estamos votando que si se debe hacer el estudio oficioso al margen de las cuestiones técnicas que después votaremos en cuanto a si es a favor o no, si se debe plasmar o no. Ahorita nada más vamos a analizar ese punto del deber de oficio, examinar la consulta. Ministro Pardo. Perdón, una precisión. Vamos a votar ahorita si debe analizarse de oficio, si debió hacerse o no consulta. Ajá. No la manera en que se desarrolló una consulta. No, nada más la consulta como en general, correcto. No los requisitos específicos de la consulta. Exacto. ¿Hubo o no consulta? Si este estudio de hubo o no consulta debe ser de oficio, es decir, sin que haya concepto de invalidez alguno. Cada ministro ponente y este tribunal pleno debe analizar si era necesaria o no la consulta. Punto. Eso es precisamente lo que implica suplir deficiencia y actuar de oficio. Tome votación, por favor. Sí, señora vicepresidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Debe de haber un estudio oficioso tal como lo plantea el proyecto. Ministro González Alcántara. En contra de analizar oficiosamente la calidad de la consulta realizada. Señor ministro Esquivel. A ver, vamos a poner, ahorita no vamos a analizar la calidad. Para partir de, vamos nada más, si analizamos el asunto, decir, aquí era necesaria la consulta, punto. No la calidad de la consulta, sino la existencia de una consulta, si era necesaria o no, nada más. De oficio determinamos si era necesaria o no la realización de una consulta. Hasta ahí. Señor ministro González Alcántara. No era necesario. Señor ministro Esquivel Mozo. No debe hacerse el análisis de oficio de la consulta. Señor ministro Ortiz Alfa. Sí debe realizarse el estudio oficioso de la consulta. Señor ministro Aguilar Morales. El cumplimiento del mandato constitucional debe hacerse en todos casos de oficio. Señor ministro Pardo Rubio. Sí debe hacerse de oficio, solamente verificar si era necesario hacer consulta o no. Señor ministro Bates Guadarrama. En el mismo sentido, solamente sobre si se hizo o no se hizo consulta, no sobre el estudio de la consulta. Señor ministro Ríos Farjat. Yo en estos temas soy casuística. A mí me parece que yo no podría adoptar un criterio rígido. En el caso particular, por el tema que es la integridad de la Ley de Consulta de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, me parece que el análisis de la consulta, si existió o no, era necesario. Sí, sí debe haber ese estudio. Ya ha sido conforme a los precedentes del Pleno. Debe hacerse siempre que favorezca la pretensión del accionante. Señora vicepresidenta Piña Hernández. En términos del voto del ministro Lainez. Señora vicepresidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos
en el sentido de que debe verificarse si existió o no la consulta respectiva. La señora ministra Ríos Farjat precisa que su pronunciamiento es para el caso concreto. El señor ministro Pérez Dayán precisa que, siempre y cuando resulte favorable, con voto en contra del señor ministro González Alcántara Carranca y la señora ministra Esquivel Moza. Muy bien. Entonces, sigue siendo criterio mayoritario que de oficios se debe analizar si existió o no la consulta. Ahora, en la sesión pasada se presentaron 3 posiciones diferentes. Vamos a partir de que de oficio, es decir, no hay conceptos de invalidez. De oficio tenemos que analizar la consulta. En este caso, sí existió una consulta, sí existió la consulta. Y sobre eso hay 3 posiciones. El ministro Pardo, si no hay concepto de invalidez sobre la consulta, como en este caso, el estudio oficioso solo debe ser para corroborar que se haya realizado, no para examinarla en cuanto al cumplimiento de sus fases y requisitos. Es decir, y me corrige, ministro Pardo. Correcto. ¿Sí? Es decir, sí existió consulta y con eso es suficiente para tener por cumplido ese requisito, sin analizar cómo se realizó la consulta ni los estándares establecidos por esta Corte. La postura del ministro Pérez Dayán. Aunque no haya conceptos de invalidez, se debe examinar la consulta en cuanto a que se haya realizado y que haya cumplido requisitos. Pero si se va a validar, siempre y cuando sea para validar, si no conduce a la invalidez de la ley o normas impugnadas, entonces no se debe plasmar en la resolución. ¿Está de acuerdo, ministro Pérez Dayán? Sí. Ok. Y la del proyecto que sostienen el ministro Aguilar y el ministro Lainez es: sí se debe hacer estudio oficioso de la consulta en su cumplimiento, en su existencia y cumplimiento de requisitos, y se plasma en el proyecto sin importar su sentido, es decir, al margen de que sea para validarla. ¿Cuál es la diferencia entre la del ministro Pérez Dayán y la del proyecto y del ministro Aguilar? Que coinciden en que, aunque no haya conceptos de invalidez, se tienen que examinar los requisitos que se han establecido por esta Suprema Corte. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, al margen de que esa consulta sea válida o no, ese estudio siempre se debe plasmar. La del ministro Pérez Dayán, sí se deben analizar los requisitos, pero si cumple con los requisitos, entonces no necesita un estudio específico que se plasme en el proyecto, porque no va a conducir a declarar la invalidez de la norma. ¿Es correcto? Sí. Tercera postura del ministro Pardo, que es la postura intermedia. Si no hay concepto de invalidez, el del ministro Pardo ya lo dije, ¿verdad? Esas serían las 3 posturas que existen, ministro. Ministra Presidenta, respetuosamente, antes de que tome la votación, quisiera yo adherirme a la propuesta, a la misma forma en que votó el ministro Pardo en la anterior, para que mi voto sea computado en ese sentido. Gracias, ministro. Entonces, por favor, en el acta queda 10 votos. 10 votos, mayoría de 10 votos. Ministro Luis María Aguilar. Gracias, señora ministra. Yo estoy de acuerdo que se haga el estudio, ya dijimos que de manera oficiosa, aunque no se haya planteado, precisamente en suplencia de los pueblos que no tienen la facultad de plantearlo directamente, y en la sentencia o en el proyecto que se presente a este pleno se debe decir que la consulta fue correcta, insisto, con elementos básicos y un estudio muy estricto,
Pero también si se considera que esto, que es correcta la consulta, pues al menos señalarlo en el proyecto de que así fue, de que se hizo un análisis, porque si no tenemos que adivinar que se hizo el análisis, pero no hay ninguna expresión en el proyecto o en la sentencia de que ese análisis se haya realizado. De tal manera que yo creo que por lo menos debe hacerse la mención, aunque sea breve, de que se hizo el análisis de la consulta y que se consideró adecuado, pero no una omisión total, porque entonces no sabemos si realmente se analizó y se consideró que era válido, porque no tenemos ninguna referencia expresa en la propuesta. De tal manera que sin duda, si la consulta fue indebida o fue mal hecha o fue una simulación, bueno, desde luego eso sí se expresará después del estudio que se haya realizado. Entonces yo estoy porque en todo caso se haga alguna expresión respecto de las cualidades de la consulta realizada. Gracias. Ministra Esquivel. Gracias, ministra presidenta. Yo, vencida por la votación anterior, estoy de acuerdo con la propuesta del ministro Pardo. En solo si debe analizarse si hubo o no consulta, sin examinar los requisitos cuando no hay argumentos en la demanda, tal como lo planteó el ministro Pardo. Ministro Pérez Dayán. Gracias, señora ministra presidente. Yo solo es por precisar lo que he expresado. Entiendo es la diferencia enorme que existe entre proyecto y sentencia. Por eso en mi intervención anterior agradecí al señor ministro Lainez que en vía de reflexión nos haya traído lo que considera cumplió con el proceso de consulta. Si la mayoría aquí, insisto, considera que eso es correcto, en tanto no lleva a un punto definitorio de invalidez, la sentencia no lo llevará. Creo conveniente, sí, e insisto, el proyecto tiene que hacernos reflexionar sobre de ello. Como dijo el ministro Aguilar, sino sobre qué base analizamos. El señor ministro nos presentó esto, de no considerar por mayoría que esto cumple con una consulta en los casos en que es necesaria. Hubiéramos votado porque, estando aquí, la consulta no fue correcta, tratándose de la ley de consultas, invalidaría toda la ley y estaríamos por su invalidez. No se hubiera logrado si no se propone. El ministro la propuso, si la mayoría considera que no es viable, que no prospera, finalmente en la sentencia no lo recoge. Y no lo recoge porque aquí ya se dijo, hasta cierto punto genera una decisión del tribunal que inhibe la posibilidad de que en otras instancias pueda ser cuestionada, sin argumentos aquí, sin pruebas aquí. Por esa razón, simplemente insisto, una cosa es la que traiga el proyecto y el proyecto es una aproximación. Para el ponente hubo consulta y esa fue correcta. La mayoría podría pensar que no. Si dice que no, en suplencia lo decide e invalida, pero la necesita para el análisis. La única diferencia que yo entiendo con el proyecto es que si no hubiera una mayoría, o hubiera una mayoría porque la consulta fue correcta, simplemente la sentencia no la trae. Esa era para mí algo importante que lo planteó el señor ministro Aguilar. Una cosa es el proyecto, que conocemos, discutimos, una aproximación, y la otra es la sentencia. La sentencia no tiene por qué traer un argumento que oficiosamente invocamos que no le produjo nada, de algún modo prejuzgando sobre lo que quizá luego deba ser analizado. Gracias, señora ministra. Gracias. Entiendo el punto que está comentando. Si les parece bien, vamos a votar entre la posición del ministro Pardo de que si no hay concepto de invalidez, únicamente analizamos, nos referimos a que sí existió la consulta, sin analizar los requisitos que deben hacerse. Y por el otro lado, no hay concepto de invalidez, se debe analizar no solo la existencia, sino también los requisitos. Y ya después vemos si se plasma o no la sentencia. Pero serían esos dos puntos. ¿Le parece bien? De acuerdo. Entonces, tome votación. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Para saber si existió o no existió consulta es necesario estudiar los elementos de lo que se hizo en cada caso concreto.
Yo no. Digo, estoy con como está planteado el proyecto, porque no podría decir que hubo consulta si no analizo los elementos de la consulta. Señor ministro González Alcántara. Como lo propuso el ministro Pardo. Señor ministro Esquivel Moza. Como lo propuso el ministro Pardo, sin examinar los requisitos cuando no hay argumentos en la demanda para invalidar. Señor ministro Ortiz Alfa. El estudio oficioso de la consulta y además porque se haga un análisis de todos los requisitos y elementos que son necesarios a nivel internacional y constitucional. Señor ministro Aguilar Morales. En los términos del ministro Gutiérrez. Señor ministro Pardo Rebolledo. Con la propuesta que formulé. Señor ministro Bates Guadarrama. Con la propuesta del ministro Pardo. Señor ministro Ríos Farjat. Reitero que a mí me parece muy complejo entre sacar un criterio rígido de una particularidad. Es la integralidad de la ley de consulta. Para mí sí es necesario que esté ese estudio en el caso concreto. Sacar de ahí un parámetro oficioso para revisar oficiosamente artículos sueltos en leyes de diversas materias, me parece que ahí podría tener impacto en la decisión mayoritaria del Pleno. Yo me tomaría distancia de eso. Entonces, yo en este caso estoy en los términos del ministro Gutiérrez. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto, es decir, con la postura del ministro Luis María Aguilar, que coincide con la del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y en este caso con la de la ministra. ¿Cuál ministra? Señor ministro Pérez Dayán. Este tribunal tiene la obligación de analizar la consulta si es que también se cumplió en todos sus extremos. Señora ministra Presidenta Piña Hernández. En los términos del ministro Gutiérrez. Señora ministra Presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 7 votos con la propuesta inicialmente votada a favor del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, con precisiones de la señora ministra Ríos Farjat para el caso concreto, con el voto en contra del señor ministro González Alcántara Carrancal, la señora ministra Esquivel Moza, el señor ministro Pardo Rebolledo y la señora ministra Bates Guadarrama. Okay. Entonces, la mayoría es de forma oficiosa y analizando los requisitos que ha establecido este tribunal pleno. Caso concreto. Sí. Caso concreto. Casuístico, ¿no? Claro, pero eso va a depender del asunto. La regla general es esta. O sea, después vemos, si gusta, en términos generales, al margen de que la ley, toda la ley se refiera a ley de consulta o este sería el parámetro. El efecto sería invalidar o no toda la ley o artículos concretos. Sí. Pero una ley que no tenga, por ejemplo, que no se refiera, como el Estado de Jalisco, a determinados artículos, nada más, no, la del Estado de Jalisco estaba acá. Una ley de viabilidad, de educación, donde nada más determinados artículos se refieren a consulta, nada más vamos a aplicar esta regla en esos artículos, no en toda la ley, sino nada más en los artículos que se refieran a la necesidad de la consulta. Caso contrario, cuando toda la ley será necesario, va para toda la ley, sino nada más para artículos en concreto. Pero la regla general va a ser esta. Ahora, vamos a la tercera votación y ya con esta acabamos. En términos generales, cuando hay suplencia de la queja, que es actuar de oficio, parecido a actuar de oficio, porque estamos supliendo esa deficiencia, no hay conceptos de invalidez en forma absoluta. La regla general es que la suplencia o lo oficioso solo opera cuando va a tener un beneficio para el accionante, es decir, cuando va a ser declarado fundado su concepto de invalidez suplido en su deficiencia. Y si es infundado, no se plasma en el proyecto. Sin embargo, tratándose de consulta, el ministro ponente y el ministro Aguilar
sostienen que al margen de que sea suplencia o de oficio, sí debe con ello se reconozca la validez, debe quedar plasmada en el proyecto. Esa es ahora la diferencia. Entonces, para hacerla más fácil, en todos los casos se plasma el estudio de consulta, sería, o bien solo en el caso que tenga como resultado declarar la invalidez. ¿Están de acuerdo? Sí. Tome votación. Sí, señor ministro presidente. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Conforme al proyecto, se debe de plasmar. Solo cuando trae beneficio, ¿no? Señor ministro González Alcántara Caracas. Cuando traiga las consecuencias de Marx. Señor ministro Esquivel Moza. En los mismos términos que el ministro Juan Luis, solo cuando trae beneficio al accionante. Señor ministro Ortiz Alfa. En todos los casos. Señor ministro Aguilar Morales. En todos los casos, como dice el proyecto, aún reconociendo la validez. Señor ministro Pardo Rebolledo. La suplencia de la queja solo debe expresarse en el proyecto cuando va a conducir a la invalidez. Señor ministro Batres Guadarrama. Solo cuando conduce a la invalidez. Señor ministro Ríos Farjat. En esta tercera consulta reitero que es casuístico. En este caso estoy a favor de que se incorpore. Entiendo las razones que dio el ministro Pérez Dayán, me parecen muy sensatas, me parece que aplican en la mayoría de los casos, pero aquí, como señaló el ministro Luis María Aguilar, se está construyendo también un parámetro para que quede claro, se está construyendo justamente el tema, la doctrina en materia de consulta. En este caso en particular, y por eso para mí es muy importante que es casuístico, me parece que aporta, aunque se incorpore oficiosamente y sea para generar una validez o que no genera un sentido inverso a lo que se está demandando, me parece que contribuye a construir un parámetro. En ese sentido estoy de acuerdo con la incorporación de ese estudio en el proyecto. Señor ministro Lainez Potisek. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de... No debe formar parte de la sentencia. Señora vicepresidenta Pillardans. En términos del ministro Pardo. Señora vicepresidenta, me permite informarle que existe mayoría de 6 votos en el sentido de que únicamente debe plasmarse el estudio respectivo cuando dé lugar a la invalidez. Muy bien. En ese sentido, vamos a tomar votación en cuanto, nuevamente, en cuanto si la consulta… Perdón, ministra presidenta, si el secretario pudiera desglosar la votación. Desglose la votación, por favor. Con gusto. Mayoría de 6 votos de las señores ministros González Alcántara Carrancá, Esquivel Moza, Pardo Rebolledo, Batres Guadarrama, Pérez Dayán y presidenta Piña Hernández, y en el sentido de que sí se precisen las consideraciones, aunque se reconozca validez, señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, la señora ministra Ortiz Alf, señor ministro Aguilar Morales, señor ministro Ríos Farjat con precisiones al caso concreto y el señor ministro Lainez Potisek. Ministro Aguilar. Yo dije que se plasme en la resolución o en el proyecto y en la resolución, porque como dice el ministro Pérez Dayán, podríamos distinguirlo, que todos los argumentos, ya sea para la validez o la invalidez, se plasmen. Así fue. Sí. Y así está computado. Okay. Ok, entonces ya vamos al asunto en concreto. Vamos a votar ahora si estuvo bien, si cumplió o no con los requisitos la consulta. Y ya después, ministro Pardo. Sí, es que creo que con la votación anterior, esta parte del proyecto del análisis oficioso para concluir en la validez ya tendría que desaparecer. Depende quiénes votemos, porque yo voy con la ministra Ortiz. Eso no. De que para mí es inválida esa consulta. ¿Sí me explico? Si para la mayoría es válida, se quita el estudio. Okay. Pero yo voy con la ministra Ortiz de que es inválida. Correcto. Entonces vamos a determinar ahorita si del estudio se desprende si es válida la consulta o no. Para de ahí generar una mayoría para ver si se quita el estudio.
ya para el engrose. Tome votación, por favor. Sí, señor ministro. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. En este caso es válida la consulta y anuncio un voto concurrente para explicar cómo arribo a que la consulta es válida. Señor ministro González Alcántara Carranca. La consulta es válida y también con un voto concurrente. Señor ministro Esquivel Moza. Es válida la consulta. Señor ministro Ortizal. En contra de reconocer la validez de la consulta, por no cumplir el parámetro constitucional y convencional. Señor ministro Aguilar Morales. Yo estoy de acuerdo con el proyecto como lo plantea, de que es válida la consulta y además lo hace sin un estricto o riguroso parámetro de validez. Señor ministro Pardo Rebolledo. Yo siempre he estado en contra del estándar que se ha precisado por este Tribunal Pleno, así es que estoy de acuerdo con el proyecto en cuanto a la validez. Señor ministro Batres Guadarrama. Considero que es válida la consulta. Señor ministro Ríos Farjat. Es válida la consulta. Señor ministro Lainez Potisek. Es válido. Señor ministro Pérez. Igual. Señor ministro Presidenta Piña Hernández. Sería inválida a mi juicio y con un voto particular. Señora vicepresidenta, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos en el sentido de que es válida la consulta respectiva, con anuncio de voto concurrente del señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena, del señor ministro González Alcántara Carranca, con voto en contra de la señora ministra Ortiz Alfa y de la señora vicepresidenta Piña Hernández, quien anuncia voto particular. También, por favor, anuncio. Muy bien. En consecuencia, dada la votación alcanzada con anterioridad, para efectos del engrose se quitaría esta parte del proyecto. ¿Qué tal? ¿Cómo ves? Bueno, de plano ya la señora está perdiendo su territorio, ya están todos más a favor que en contra y bueno, esto es muy bueno para el país, ya que habla bien, ahora sí, de los ministros que están haciendo por fin su trabajo. Con esto termino, gracias, suscríbete, compártelo y te veo en un siguiente video. Bye, bye.